Bienvenidos a este video en donde te hablaremos sobre hedonismo. En un mundo que a menudo busca el placer como el único propósito de la existencia, nos enfrentamos a preguntas profundas sobre el verdadero significado de la vida. Desde las antiguas enseñanzas hedonistas de Epicuro hasta las reflexiones contemporáneas sobre el valor intrínseco, surge un debate entre el placer inmediato y los logros duraderos. ¿Es el placer el único motor de nuestras acciones, o hay más que perseguir en esta vida? A medida que exploramos estas ideas, descubrimos que el placer no es simplemente satisfacer deseos, sino también la búsqueda de una tranquilidad duradera. Sin embargo, ¿puede el placer solitario satisfacer completamente nuestras necesidades más profundas? Este dilema nos lleva a cuestionar si la verdadera riqueza de la experiencia humana radica en la mezcla única de placer y dolor que forma la tela de nuestra existencia. Acompáñanos en este viaje para entender cómo el hedonismo, a pesar de sus críticas, puede ofrecernos lecciones valiosas sobre el arte de vivir plenamente en el presente. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Comenzamos. En 2012, Drake hizo una canción titulada El Lema, pero lo que la mayoría de la gente recuerda es YOLO. YOLO te dice que vivas el momento, disfrutes la vida que tienes hoy y no te preocupes demasiado por el mañana, porque al final del día solo se vive una vez. Drake ciertamente popularizó el lema. No fue el primero en usar la frase, y ciertamente no fue el primero en tener la idea de disfrutar de los placeres de hoy sin preocuparse por el mañana. Esta idea ha existido desde el siglo IV a.C., como lo que los filósofos llaman hedonismo, una escuela de pensamiento que fue creada por Aristipo de Cirene, un estudiante de Sócrates. El hedonismo es la idea de que el objetivo final de todas nuestras acciones en la vida es buscar el placer y evitar el dolor. Aristipo creía que la única buena causa que valiera la pena perseguir era algo que, en última instancia, te traería placer. En la sociedad actual, nos enseñan que la manera de tener éxito es sufrir hoy para poder disfrutar mañana y ahorrar para el día lluvioso una vez que salgamos de la universidad. Nos animan a encontrar un trabajo y trabajar duro de 9 a 5 durante muchos años, vivir modestamente y ahorrar tanto como sea posible para poder disfrutar de nuestra jubilación 50 años después. Aristipo no creía en nada de eso, no creía en la idea de la gratificación retrasada, y siempre abogó por que las personas simplemente obtuvieran placer de lo que está presente y disponible. Estaba completamente en contra de la idea de sufrir en el presente para obtener algo que solo podría ser placentero en el futuro. Por lo tanto, en lugar de decirles a los estudiantes en la universidad que estudiaran mucho para sus exámenes para poder conseguir un buen trabajo después de la escuela, por ejemplo, Aristipo los alentaría a confraternizar, beber y divertirse a lo grande, porque estos son los placeres que están fácilmente disponibles para ellos. Por un lado, se puede ver esto como estúpido y falto de previsión. Después de todo, si malgastas todo lo que tienes en los placeres de hoy, rápidamente te quedarás sin recursos. Todo ese placer se convertirá en dolor, porque las personas pierden todo lo que tenían debido a una adicción. A las personas que viven en la pobreza como resultado de su propia pereza, he visto los resultados de centrarse únicamente en los placeres presentes. Pero por otro lado, esta escuela de pensamiento tiene algo de sabiduría, porque realmente el mañana no está prometido a ninguno de nosotros. ¿Cuál es el punto de trabajar duro de 9 a 5 por 50 años, ignorando todos los placeres de la época, solo para morir unos años antes de jubilarse? Y digamos que logras jubilarte. La triste realidad es que 1 de cada 4 personas tendrá una discapacidad a la edad de 60 años. Y cuanto mayor sean las posibilidades de que eso suceda, aumentan drásticamente. Sabiendo todo esto, ¿sigue siendo una tontería pensar que todos estamos mejor simplemente disfrutando de los placeres que tenemos en el presente? Sócrates y otros filósofos de la época ciertamente lo creen, así que muchos filósofos odiaban la idea del hedonismo, porque decir que el objetivo final de toda la existencia humana es simplemente buscar el placer y evitar el dolor parecía vano. Esta oposición, combinada con el surgimiento del cristianismo y la antigua Grecia en ese momento, significó que esta idea extremadamente temeraria del hedonismo murió con Aristipo durante muchos años. Años más tarde, Epicuro, considerado el padre del hedonismo moderno, redefinió lo que era el hedonismo.
y para hacerlo tuvo que comenzar por redefinir cierta palabra: placer. Ya que para Aristipo, el placer era un estado de éxtasis y excitación, ese sentimiento asombroso que se tiene después de morder el comida favorita o después del primer sorbo de café de la mañana. Y para la mayoría de nosotros, así es como definimos el placer. Pero no para Epicuro, ya que el placer de Epicuro era un estado de tranquilidad. En lugar de alentar a las personas a entregarse a la gratificación constante, Epicuro creía que el verdadero significado del placer era matar el miedo tanto a la muerte como a Dios, porque solo entonces realmente serías capaz de disfrutar plenamente de lo que esta vida tiene para ofrecer. Mientras que Aristipo simplemente alentó a las personas a buscar el placer, Epicuro creía que todos los seres humanos hacen todo lo posible para obtener placer y absorber el dolor. No lo fomentó, porque según él, ese era nuestro estado natural de todos modos. Para defender este punto, Epicuro les pide a todos que observen cómo los bebés ven el mundo que los rodea. Todavía no entienden realmente cómo funciona el mundo, pero sí entienden dos cosas: cuando algo se siente bien y cuando algo se siente mal. Cuando algo se siente bien, el bebé está alegre y feliz. Cuando algo se siente mal, el bebé llora porque quiere que ese dolor se detenga y quiere volver a dicho estado placentero. De esto estoy seguro. Te estás preguntando si todos buscamos únicamente el placer. Entonces, ¿qué pasa con los actos desinteresados que se realizan únicamente porque son virtuosos o valiosos para otras personas y no para nosotros mismos? ¿Cómo describimos esas ideas? Bien y hedonistas. Es simplemente porque esas cosas hacen que las personas se sientan heroicas, lo que termina siendo procesado en su cerebro como un sentimiento placentero. Por lo tanto, en el fondo, lo que persiguen sigue siendo placer, pero no el tipo en el que podríamos estar pensando. Según las enseñanzas hedonistas, hay dos tipos de placer. Hay placer en movimiento y hay placer estático. El placer en movimiento es cuando estás en el proceso de satisfacer un deseo. Cuando tienes hambre, comes. Cuando tienes sed, tomas un trago. Cuando necesitas un descanso, tomas una siesta. El placer estático es la tranquilidad que sientes una vez que has terminado de satisfacer esas necesidades. En este punto, la adrenalina ha dejado de correr por tus venas y te quedas con una dulce sensación de satisfacción. En ese momento, sientes una sensación de tranquilidad y la sigues sintiendo hasta que tristemente es reemplazada por dolor. Porque según Epicuro, no hay término medio. La ausencia de dolor es placer y viceversa. Pero incluso con esta forma más modesta de explicar el hedonismo, mucha gente todavía no está de acuerdo e incluso frunce el ceño ante la idea. Y esto se debe a una cosa: la idea de que el placer es la única fuente de valor intrínseco. Piénsalo por un segundo. Si el placer es el único valor intrínseco, entonces, ¿qué hacemos con cosas como encontrar significado en la vida, lograr grandes cosas, construir y mantener relaciones duraderas, convertirse en una leyenda en un campo en particular, o incluso algo tan simple como vivir religiosamente o defender un conjunto de creencias morales que apreciamos en nuestros corazones? Alimentando esto, se podría argumentar que todas esas cosas no tienen ningún valor en sí mismas y que solo son valiosas porque obtenemos placer de ellas. Pero algo como defender creencias religiosas no siempre es placentero. De hecho, la mayoría de las veces restringe el tipo de placer que puedes obtener, pero aún así les da a las personas una sensación de satisfacción que para ellos es mejor que el placer que están abandonando. Si el placer por sí solo es el objetivo de la existencia humana, las personas que se benefician del mal que sucede en nuestra sociedad nunca lucharán contra ello. La gente nunca lucharía por el bien común cuando podría afectarles negativamente. Pero aún así, todos los días vemos a personas poner sus deseos adicionales de ayudar a otras personas por delante, incluso si eso significa ser excomulgado de sus familias o rechazado por sus seres queridos, porque eligieron hablar y luchar por lo que es correcto, incluso si los problemas no los afectan directamente. Si todos perseguimos nuestros propios placeres, esto nunca sucedería. Todos estaríamos demasiado ocupados disfrutando de nuestra sociedad rota porque nos beneficia y sin preocuparnos por tratar de cambiarla para alguien más. Otro gran obstáculo al que se enfrentan los hedonistas cuando intentan argumentar que sus creencias son la verdad es que si el placer es el objetivo final,
entonces no debería importar si ese placer es real o imaginado, ¿verdad? Si decimos que las personas siempre persiguen intrínsecamente cosas que son placenteras, entonces, si hay una opción para el placer ilimitado, nunca deberían elegir otra cosa. Para responder a estas preguntas, Robert Nozick creó un experimento mental que les daba a las personas dos opciones. Les pidió que eligieran entre estar conectados a una máquina que les da placer por el resto de sus vidas o vivir su realidad actual con el dolor que existe en nuestro mundo. La gente siempre eligió esta realidad porque al final, vivir una vida que no es real no tiene sentido ni propósito. Incluso con la opción de la cosa más placentera del mundo, la gente preferiría tener un dolor que sea real, sea lo que sea que signifique real. Como dije anteriormente, los mejores recuerdos son aquellos que recuerdas con ambos, placer y dolor. 20 años después de dejar la casa de su infancia, Abraham Lincoln regresó solo para ver todo el lugar en ruinas. Mientras lo miraba con lágrimas en los ojos, dijo: «La casa de mi infancia la veo de nuevo y estoy entristecido con la vista. Y todavía, como los recuerdos nublan mi cerebro, también hay placer en ello. Esta hermosa mezcla de placer y dolor es algo que la visión hedonista del mundo simplemente no tiene en cuenta. Cuando te gradúas de la escuela secundaria, estás emocionado por las aventuras que te esperan en la universidad. Probablemente saldrás de casa por primera vez y finalmente estarás solo y podrás disfrutar de lo que el mundo tiene para ofrecer. Ese sentimiento es placentero pero también doloroso. Extrañarás a tus amigos de la secundaria y la simplicidad de la infancia. Extrañarás a tus padres, a tus hermanos y a la comunidad en la que creciste. Y aunque estos pensamientos dolorosos nublen tu cerebro, también habrá placer en ello. El hedonismo está mal visto en la sociedad moderna porque abre la puerta a una trampa en la que puedes caer fácilmente. El placer es un deseo insaciable. Si tienes hambre y te llenas la barriga, solo te llevará unas pocas horas antes de que busques algo más para comer. Es una búsqueda interminable. Por lo tanto, si esa se convierte en la única razón de tu existencia, rápidamente puede volverse difícil de controlar. Esto es como la mayoría de las personas se vuelven adictas. Comienza como un placer fugaz, y antes de que te des cuenta, la razón por la que haces esas cosas deja de ser la búsqueda del placer y comienza a ser una sed insaciable e incontrolable por esas cosas, una trampa de la que es muy difícil salir y en la que muchas personas quedan atrapadas por el resto de sus vidas. Pero esto no quiere decir que no podamos aprender algunas cosas de los principios hedonistas. Por mucho que no nos guste pensar en ello, es cierto que el mañana no está prometido, por lo que es mejor aprovechar el hoy. Cosas como tomar la decisión consciente de disfrutar de los pequeños placeres cotidianos pueden ayudarnos a llevar una vida más feliz. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado y puedan poner en práctica todos los principios que hablamos el día de hoy. No olvides que la constancia es lo más importante. Antes de finalizar, no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Estamos subiendo videos muy a menudo, así que no puedes perderte ninguno de ellos. Sin más nada que agregar, nos vemos en la próxima.